Hola a todos, bienvenidos a otro video fascinante. Hoy exploraremos un tema oscuro pero históricamente significativo, los 10 métodos de tortura más dolorosos de la historia. Estos métodos han sido utilizados a lo largo de los siglos para infligir un dolor inimaginable. Prepárense para un viaje impactante a través del tiempo. Y no olviden quedarse hasta el final para descubrir el método de tortura más increíblemente brutal de todos. Comencemos. El potro de tortura. El potro de tortura, también conocido como la cuerda o la escalera, es uno de los métodos de tortura más brutales y conocidos de la historia, particularmente utilizado durante la Inquisición. Este dispositivo fue diseñado para infligir un dolor extremo y prolongado al estirar el cuerpo de la víctima hasta sus límites físicos. Rectangular de madera con rodillos en cada extremo. La víctima era atada de pies y manos con cuerdas que se enrollaban alrededor de los rodillos. A medida que se giraban los rodillos, las cuerdas se tensaban, estirando el cuerpo del prisionero en una posición horizontal. El tormento podía durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo de la resistencia de la víctima y la crueldad de los torturadores. La silla de la tortura. La silla de la tortura, también conocida como silla de interrogatorio, es un instrumento de tortura que se utilizó principalmente durante la época de la Inquisición en Europa. Esta silla estaba diseñada para causar un gran sufrimiento físico y psicológico a las personas que eran sometidas a ella. Generalmente era de madera, tenía de 1000 a 1500 picos de hierro, con brazos y un respaldo alto, lo que limitaba el movimiento del interrogado y aumentaba la sensación de intimidación y desesperación. El uso de la silla de tortura y otros métodos similares ha sido ampliamente condenado por ser ilícito, inmoral e ineficaz, ya que puede llevar a confesiones falsas y a la obtención de información incorrecta. La cuna de Judas. La cuna de Judas es uno de los instrumentos de tortura más espeluznantes de la Edad Media y el Renacimiento. También conocida como Judas Creidal o Judas Child, este dispositivo fue diseñado para infligir un dolor intenso y una humillación extrema a sus víctimas. Se cree que fue utilizado principalmente en Europa durante los siglos XVI y XVII. La cuna de Judas consistía en una estructura de madera con forma piramidal o cónica. La base del dispositivo era una pirámide de madera puntiaguda, generalmente con una punta afilada en la parte superior. La víctima era colocada desnuda sobre esta pirámide, con la punta insertada en el ano o vagina. La tortura podía durar horas o incluso días. El aplastapulgares. El aplastapulgares es un instrumento de tortura que se utilizaba en la Edad Media. Consistía en dos placas de metal unidas por una bisagra que se ajustaban alrededor del pulgar de la víctima. Se aplicaba presión con una palanca hasta aplastar el pulgar, causando un dolor extremo. Este método de tortura era uno de los más antiguos y simples, y se usaba para infligir dolor de manera lenta y progresiva, afectando las uñas, falanges y nudillos, sin causar la muerte. La rueda de Catalina. La rueda de Catalina, también conocida como la rueda de tortura o la rueda de romper, es uno de los métodos de tortura más brutales y notorios de la Edad Media. Este instrumento fue utilizado principalmente en Europa para ejecutar a los condenados y se ganó su temida reputación por la extrema crueldad con la que infligía dolor y sufrimiento. La rueda de Catalina consistía en una gran rueda de madera con radios. Los condenados eran atados a esta rueda de diferentes maneras, dependiendo del tipo específico de tortura que se pretendía aplicar. En algunos casos, la rueda tenía cuchillas o clavos incrustados en su superficie para aumentar el dolor. En la variante más común, el verdugo utilizaba una barra de hierro para golpear los miembros del condenado, rompiendo los huesos contra los radios de la rueda. La dama de hierro. La dama de hierro, también conocida como Iron Maiden, es uno de los dispositivos de tortura más famosos y aterradores de la historia. Aunque su existencia y uso real son temas de debate entre historiadores, la imagen y el concepto de la dama de hierro han perdurado como símbolo de crueldad y brutalidad. La dama de hierro es una cámara de tortura que se asemeja a un sarcófago humanoide de tamaño natural. Está hecho de metal, generalmente hierro, y tiene la forma de una figura femenina, de ahí su nombre. La víctima era colocada dentro del dispositivo, de pie. Cuando las puertas se cerraban lentamente, las púas penetraban en el cuerpo, evitando órganos vitales para prolongar el sufrimiento sin causar una muerte inmediata. Las púas estaban posicionadas estratégicamente para causar dolor extremo, dañando partes del cuerpo como los brazos, las piernas, el abdomen y el pecho. La dama de hierro se utilizaba supuestamente para castigar y ejecutar a criminales, herejes y enemigos del Estado. La gota china. La tortura de la gota china, también conocida como tortura de la gota de agua, martirio chino o simplemente tortura china,
es un método de tortura psicológica que consistía en inmovilizar a una persona en posición supina, tumbada boca arriba, y hacer caer sobre su frente una gota de agua fría cada 5 segundos. Este método no solo causaba daño físico en la piel de la frente, similar al que sufren las yemas de los dedos después de estar mucho tiempo sumergidos en agua, sino que también tenía un efecto psicológico devastador. La constante interrupción del sueño por las gotas y la imposibilidad de beber el agua podían llevar a la víctima a un estado de locura y, eventualmente, a la muerte por paro cardíaco. La pera de la angustia. La pera de la angustia, también conocida como la pera oral, la pera vaginal o la pera anal, es un dispositivo de tortura medieval diseñado para infligir dolor extremo y humillación a sus víctimas. Este instrumento es conocido por su diseño ingenioso y su capacidad para causar daño interno severo. La pera de la angustia tiene la forma de una pera de metal, compuesta por 4 pétalos o segmentos que se expanden cuando se gira un tornillo en la base del dispositivo. El dispositivo se insertaba en una de las cavidades del cuerpo de la víctima, la boca, la vagina o el ano. Una vez insertada, el torturador giraba el tornillo, lo que causaba que los segmentos se expandieran. La expansión de la pera provocaba un estiramiento y desgarro de los tejidos internos, causando un dolor agudo y severo. El toro de Falaris. El toro de Falaris, también conocido como el toro de bronce, es uno de los dispositivos de tortura más infames y macabros de la antigüedad. Este instrumento fue supuestamente diseñado para ejecutar a los condenados de manera extremadamente dolorosa y pública. Una vez que la víctima estaba dentro, la puerta se cerraba y sellaba. El toro se colocaba sobre una hoguera, y el metal comenzaba a calentarse rápidamente. El aplastacráneos. El aplastacráneos es un dispositivo de tortura medieval diseñado para infligir un dolor extremo y, en muchos casos, causar la muerte de la víctima. Este instrumento es conocido por su capacidad para aplastar gradualmente el cráneo, resultando en un sufrimiento prolongado y un desenlace fatal. El torturador gira el tornillo de compresión, lo que hace que el casco superior descienda gradualmente y comience a aplicar presión sobre el cráneo de la víctima. La presión se incrementa lentamente para prolongar el sufrimiento. A medida que la presión aumenta, el cráneo comienza a fracturarse. Los dientes de la víctima pueden romperse y salir disparados de la boca debido a la presión. Los huesos del cráneo se quiebran, y eventualmente, el cerebro puede sufrir daños graves. La víctima sufría un dolor indescriptible mientras el calor incrementaba, quemándose viva desde el exterior. Los gritos de la víctima resonaban a través del sistema de tubos, imitando el sonido de un toro bramando. Y así concluimos nuestro recorrido por los 10 métodos de tortura más crueles de la historia. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido.